hermanos. Buenos días. Por cortesía, yo debo decir, es un placer estar aquí hoy. Pero la verdad es, hermanos, que no es por cortesía. Es un gran placer estar aquí hoy y estar entre ustedes. Con el paso de los años, de haber estado viniendo a Colombia de corrido, me ha permitido conocer a algunos de manera más personal. Y siempre es un placer volver a Colombia y estar aquí de nuevo. Así que gracias por darnos la oportunidad de predicar su palabra. Y luego de haber escuchado a nuestro hermano exponer con tanta claridad, con tanto poder y con tanta pasión el Evangelio de Jesucristo, no nos queda más que pedir al Señor que continúe aplicando ese Evangelio poderosamente en cada área de la vida de nuestras iglesias. Amén. Hermanos, no hay que ser muy observador para darse cuenta que la definición de femineidad, así como el papel de la mujer en la sociedad, en el hogar y en la iglesia, ha sufrido alteraciones importantes, alteraciones trascendentales en los últimos años. Muchos entienden que el papel tradicional que le ha tocado a la mujer en la iglesia no es más que el reflejo de una cultura machista que la contempla como una ciudadana de segunda categoría en el reino de Dios. Y estas personas abogan por una mayor participación de la mujer en el ministerio, incluyendo el ministerio pastoral y la predicación de la palabra. Ahora, como nosotros somos seres pendulares, ¿verdad? Vamos de un extremo al otro. En el otro extremo están aquellas personas que ven la mujer algo así como el apéndice en el cuerpo. Ustedes saben que el apéndice solo sirve para dar apendicitis. ¿Sí? Hay personas que ven la mujer más o menos desde esa perspectiva. Ellos creen que la mujer no tiene casi nada que hacer en la iglesia. Estas personas limitan tanto el papel de la mujer en la iglesia que no les dan mucho margen para que puedan desarrollarse y poner en práctica los dones que el Señor les ha dado para beneficio de todo el cuerpo. Y yo espero demostrar en esta mañana que ninguno de estos dos extremos encaja con las enseñanzas de las Escrituras en cuanto al papel de la mujer en la iglesia. El tema que me toca hoy es el impacto del feminismo en la iglesia. Ahora, antes de pasar a considerar el tema directamente, permítame tomar unos minutos para rastrear el surgimiento del movimiento feminista, tanto en su versión secular como en su versión eclesiástica o religiosa. El feminismo como movimiento no es un fenómeno reciente. De hecho, nosotros podemos decir que comenzó con Eva en el huerto del Edén. Sin embargo, en su versión más actualizada, nosotros podemos decir que el feminismo tiene sus orígenes a finales del 1700, de los 1700, cuando una inglesa llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Un año más tarde, tanto en Francia como en los Estados Unidos, surgieron publicaciones similares y de ese modo comenzó un movimiento que cobró bastante fuerza a finales del siglo XIX y que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones en cuanto a los derechos de la mujer. De paso, yo debo decir, antes de continuar, que algunas de las quejas del feminismo son reales. Algunas de las cosas que las feministas señalan son males reales. El problema es que el remedio vino a ser peor que la enfermedad. Esta primera ola del movimiento feminista no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular, sino hasta mediados del siglo XX, con la publicación de una obra extremadamente importante titulada El segundo sexo, escrita por Simone de Beauvoir, una filósofa francesa. Este libro fue publicado en el año 1949. Durante sus años de estudios, de Beauvoir conoció al filósofo francés Jean-Paul Sartre, con quien compartió su vida en una unión sumamente peculiar.
tanto Sartre como de Beauvoir eran existencialistas. ¿Y eso qué significa? Bueno, el existencialismo es un movimiento filosófico basado en el concepto de que cada individuo debe tomar completa responsabilidad de darle sentido a su vida en una vida sin sentido. Por eso la frase clave del existencialismo es: la existencia antecede a la esencia. Eso puede sonar muy complicado, pero no es tan complicado como parece. Debo hacerles una pregunta. La persona que construyó este púlpito, ¿primero lo construyó y luego buscó para qué servía? ¿O él tenía en su mente una idea de lo que él quería lograr con este aparato y entonces luego lo construyó? Evidentemente, en este caso, la esencia vino primero que la existencia. La persona tuvo una idea: yo quiero construir algo con lo cual las personas puedan predicar o puedan tener una charla, y luego lo construyó. Los existencialistas dicen: no, el mundo es un afortunado accidente. Esto no fue planificado. Primero vino la existencia y ahora hay que buscarle la esencia, hay que buscarle el sentido. Eso es básicamente lo que enseñan los existencialistas. Y lo que propone Simone de Beauvoir en El segundo sexo es un modelo de interacción entre el hombre y la mujer basado en esa filosofía. Su tesis primaria es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad, y eso no le permite a la mujer asumir completamente la responsabilidad de su propia vida. Ella alega que en este mundo es un mundo definido y controlado por el hombre, y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que ellos crearon para su propio placer y para su propio beneficio. ¿Cuál es entonces la solución que de Beauvoir propone? Destruir la superioridad masculina y rehusar amoldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y como esposa. Según de Beauvoir, y cito aquí, la mujer debe ser obligada a proveer para sí misma. El matrimonio debe estar basado en un acuerdo libre que los esposos puedan romper cuando quieran. La maternidad debe ser voluntaria, lo que significa que la contracepción y el aborto deben ser autorizados, y que todas las madres y sus hijos deben tener los mismos derechos dentro y fuera del matrimonio. El Estado, dice de Beauvoir, debe proveer licencia para las embarazadas y asumir la responsabilidad de los hijos. ¿Escucharon eso? El Estado debe asumir la responsabilidad de los hijos, no las madres, y la razón es obvia. Si el Estado no asume la responsabilidad de hacerse cargo de los niños, la mujer no podrá desarrollarse plenamente por causa de la maternidad. Y por supuesto tendrá que seguir subyugada a este esquema machista implantado en nuestra sociedad por la supremacía masculina. Y no olviden que El segundo sexo fue publicado en 1949. Ha llovido mucho después de ahí. En un principio, el libro de Beauvoir no tuvo tanto impacto en los Estados Unidos, hasta que una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó a principios de los 60 un libro titulado La mística femenina, que presentaba básicamente las mismas enseñanzas de la filósofa francesa, pero de una forma más potable para la mente americana. Pero la tesis era muy similar. La mujer debe tomar el control de su propia vida. La mujer debe decidir su propio destino, y eso significa en la práctica independizarse económicamente del hombre, oponerse a toda distinción entre el hombre y la mujer, y echar a un lado los roles tradicionales de esposa y madre que la sociedad le ha implantado a la mujer a través de los siglos. Estas dos obras
la de Beauvoir y la de Betty Friedan, alcanzaron un alto nivel de popularidad en los Estados Unidos en la década de los 60. Ustedes saben que esa fue la década que puso al mundo de cabeza. Y desataron toda una revolución cuyo centro de ataque era el patriarcado de los hombres. Ese es un término importante en el movimiento feminista. La palabra patriarcado significa literalmente el gobierno o el dominio del padre. Pero para las feministas, esta palabra describe el dominio del hombre, el dominio que el hombre ejerce en la sociedad en detrimento de la autonomía y de la dignidad de la mujer. Por supuesto, todos sabemos que el feminismo no se ha mantenido fuera de las paredes de la iglesia. Más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribió su famoso manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias titulado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia. Ese reporte fue completado en el año 1952. Sin embargo, no se le prestó mucha atención hasta el año 1961, es decir, casi una década después, cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio en el papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así que muy pronto el movimiento feminista secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos con las mismas metas, con los mismos objetivos: eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. En el plano eclesiástico, eso significa que las mujeres puedan llevar a cabo las mismas tareas, los mismos oficios que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo obviamente el ministerio pastoral y la predicación de la palabra en el culto público. Esta posición ha sido conocida como egalitarianismo, o tal vez, si queremos traducirlo mejor al español, porque es una palabra extraña, igualitarianismo, obviamente de la palabra igual, porque argumentan que el rol de liderazgo tanto en el hogar como en la iglesia no debe limitarse únicamente al hombre. Dentro del protestantismo, esta posición ha sido defendida por los teólogos liberales desde la década de los 50. De hecho, podemos decir que todos los teólogos liberales son egalitarios, aunque no todos los egalitarios son teólogos liberales, pero todos los teólogos liberales son egalitarios. Pero en el año 1974, dos autoras llamadas Letta Scanzoni y Nancy Hardesty publicaron un libro titulado Todo lo que estamos destinados a ser. Y al año siguiente, Paul Jowett, que en ese tiempo era profesor del seminario de Fuller, publicó otro libro titulado El hombre como varón y hembra. Ambos libros argumentaban, recuerde, año 1974, ambos libros argumentaban que la posición del apóstol Pablo con respecto a la subordinación de la mujer no era más que un remanente del entrenamiento rabínico que él había recibido cuando era un fariseo y del cual no había podido deshacerse del todo el pobre Pablo cuando escribió sus epístolas. Por otra parte, estos autores ven inconsistente en los escritos de Pablo cuando ellos comparan ese elemento particular del entrenamiento rabínico de Pablo con el énfasis que encontramos en algunas de sus epístolas, como Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 27, acerca de la total igualdad del hombre y la mujer que están en Cristo. A partir de ese momento, el movimiento egalitario tomó una fuerza impresionante. Hermanos, cuando digo impresionante, yo no estoy buscando una palabra simplemente para impresionarlos. Es que ha sido realmente algo impresionante lo que ha sucedido en el evangelicalismo, en muchas de las principales denominaciones protestantes en el día de hoy. Como bien señala Wayne Grudem, en los últimos 30 años, eruditos evangélicos han estado haciendo un esfuerzo titánico
para demostrar que algunos textos de la Biblia no se aplican para hoy, o que no significan lo que nosotros creemos que significan, o que no formaban parte de la Biblia originalmente, o que se contradicen en la experiencia, o simplemente que esos textos bíblicos están equivocados. A pesar de que algunos de estos teólogos egalitarios todavía defienden la inerrancia de las Escrituras, lo cierto es que esta clase de hermenéutica tarde o temprano termina minando la autoridad de la Biblia. Y cuando eso sucede, dice Grudem, poco a poco y paso a paso, las universidades, las iglesias, las denominaciones comienzan a deslizarse hacia el liberalismo. El liberalismo es la corriente teológica que enseña que la Biblia no es infalible, no es realmente la palabra de Dios. Esto así, dice Grudem, porque los alegatos y argumentos que los feministas evangélicos adoptan acerca de estos pasajes específicos de la Biblia ponen en marcha un proceso de interpretar las Escrituras que será usado en una forma creciente para nulificar la autoridad de las Escrituras en otras áreas también. Por eso generalmente cuando se empieza a hablar acerca de que debemos cambiar el papel de la mujer en la iglesia, no siempre pasa rápido, pero tarde o temprano terminamos en la homosexualidad. Tarde o temprano terminamos diciendo, si la Biblia no tiene autoridad suficiente para decir cuál es el papel que le toca a la mujer en la iglesia, nosotros debemos también contextualizar la Biblia a la realidad de que hoy el matrimonio gay es una realidad. Es por eso que Mark Dever se atreve a afirmar que tal vez no exista, vean esto hermanos, tal vez no exista en nuestros días otra forma más rápida y más completa de minar la autoridad de las Escrituras que la hermenéutica de los egalitarios. No hay forma de eliminar más rápido la autoridad de la Biblia que implantar esa teología en la iglesia. Y sigue diciendo Mark Dever, cuando la autoridad de las Escrituras es minada, el evangelio del cual nuestro hermano Parson estuvo hablando tan brillantemente en la hora anterior, el evangelio no será reconocido por mucho tiempo. Es por eso, mis hermanos, que este tema es tan relevante para nosotros en el día de hoy. Aún en su versión evangélica, en su versión no liberal, el egalitarismo o el feminismo evangélico es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio, contra el diseño de Dios para la sociedad, contra el diseño de Dios para la iglesia. Y a final de cuentas no es otra cosa que un ataque directo contra la inerrancia y la autoridad de las Escrituras y del evangelio que en ella se revela. Por razones de tiempo, no podemos en esta conferencia entrar a responder cada uno de los argumentos teológicos presentados a favor del egalitarianismo, sobre todo por estos teólogos evangélicos. De hecho, hace unos añitos atrás, el doctor Wayne Grudem escribió un libro titulado El feminismo evangélico y la verdad bíblica. Yo me río porque en este libro el doctor Grudem lo que hace simple y llanamente, en un libro de más de 800 páginas, es responder a los 108 argumentos de los teólogos egalitarios, uno por uno, bíblicamente. Así que si usted quiere información y lee en inglés, este es su libro. Y hace poco publicó otro libro titulado El feminismo evangélico, y el subtítulo es una pregunta: un nuevo camino hacia el liberalismo. De manera que si alguien desea investigar acerca de este movimiento y de sus repercusiones, yo les recomiendo, si puede leer en inglés, estos dos recursos. Pero al menos hay tres cosas que yo quisiera decir brevemente acerca de la perspectiva bíblica de la mujer en la iglesia. La primera es que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y diferencias, para que puedan complementarse el uno al otro y así mostrar plenamente la imagen de Dios en ellos, como vemos claramente en Génesis capítulo 1, versículo 25. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra
los creó. A esta postura teológica que nosotros asumimos y que es contraria al egalitarianismo se le llama complementarismo. Nosotros somos complementaristas porque creemos que el hombre y la mujer en algunos aspectos son iguales, en otros son diferentes, y eso permite que en armonía se complementen el uno al otro. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad, comparten la misma dignidad, comparten la misma imagen divina y se complementan perfectamente el uno al otro. Así que aquí no hay nadie superior y nadie inferior. Dios creó el género masculino y el género femenino teniendo cada uno las características físicas y emocionales que hacen al hombre ser hombre y a la mujer ser mujer. Y la verdad es que la gloria del hombre está en ser hombre y la gloria de la mujer está en ser mujer. Y de hecho no hay que ir a la universidad para ver claramente que el hombre y la mujer no somos iguales, y no solo físicamente, aún en la forma en que vemos la vida. A veces vamos, ¿verdad?, a una casa, el matrimonio, y la mujer le dice al esposo: wow, ¿tú viste qué bonito el adorno que tenía la hermana? Y uno pregunta: ¿qué adorno? El adorno que estaba en la mesa redonda. ¿Cuál mesa? Definitivamente las mujeres ven la vida desde una óptica diferente, y gracias al Señor. Así que decir que una mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre es denigrar a la mujer. Es limitar el potencial de la mujer, porque tanto la sociedad, el hogar, la iglesia funcionan mejor cuando cada uno actúa según el diseño de Dios y no según las pretensiones humanas. Ayer nuestra hermana, creo que la esposa del hermano Noé, cantó un himno. Evidentemente nuestra hermana es soprano. Si nosotros le pedimos a una soprano que cante como un tenor, no estamos ayudando su carrera, la estamos destruyendo. Porque Dios creó hasta la voz de la mujer para que cante de cierta manera y a los hombres para que cantemos de otra. En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad en el mundo, y esto es crucial, mis hermanos, amados hermanos. Dios creó un esquema de autoridad en el mundo que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. El orden operacional de la misma Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Lamentablemente yo no tengo el tiempo ahora para entrar en el tema de la palabra cabeza que se usa allí, porque este es uno de los argumentos que usan los egalitarios, pero básicamente lo que dice allí es lo que dice allí. Esto que acabo de decir es una frase muy profunda, pero lo que dice allí es esto: Cristo es la cabeza de la autoridad de todo varón, ¿verdad? Y luego el varón es cabeza de la mujer, y luego Dios es la cabeza de Cristo. Oh, Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Ahora, Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, pero en su modo de operación Dios el Hijo voluntariamente se somete al Padre. De paso, maridos, la Biblia no nos ordena a nosotros los hombres que sometamos a nuestra mujer. La Biblia le ordena a la mujer que voluntariamente se someta. Lo que la Biblia nos manda a nosotros, queridísimos hermanos, es que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Bien, ese pequeño paréntesis casi innecesario, ¿verdad? Así como Dios el Hijo voluntariamente se somete a la autoridad de Dios el Padre, la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido, reflejando así el orden funcional que vemos en la Santísima Trinidad. Esto no es un asunto meramente cultural,
tampoco vino a ser así por causa de la caída. Era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer en el orden que los creó. Ese es el argumento de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, cuando habla precisamente de la mujer y el hombre en la iglesia. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio en la iglesia, en el culto público, porque Adán fue formado primero. No es un argumento cultural, es un argumento teológico. Adán fue formado primero y después Eva. Dios creó al hombre primero y luego a la mujer para mostrar ese esquema de autoridad. Cuando Eva llegó al paraíso, ya Adán le había puesto nombre a los animales, ya Adán había recibido el mandato de no comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Adán debía decirle todo eso a Eva. Él era el que debía comunicar esa información. Y por supuesto el papel de Eva no era decirle, pero Adán, y eso dije, caballo, león. No, ella iba a aceptar la enseñanza que el hombre le diera. Dios creó el mundo de esa manera con un propósito. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando ese orden establecido por Dios es despreciado y desobedecido, el resultado inevitable será el desastre, porque eso fue exactamente lo que ocurrió en el huerto del Edén. Dice Pablo, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén? Que esos roles se invirtieron. De repente Eva recibe esta sugerencia de Satanás. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 3 que Adán, no lo dice la versión Reina Valera, pero lo pueden ver en la versión de las Américas, Adán estaba al lado de Eva cuando esto pasó. Así que Eva pecó en violentar su rol de mujer allí, y Adán pecó por no protegerla. Adán no asumió el liderazgo, y el mundo está hoy como está por causa de esa primera inversión de roles en el huerto del Edén. En tercer lugar, el ejercicio de los dones no debe limitarse a lo que ocurre los domingos en el culto de adoración. Algunas personas no saben cuál es el lugar que ocupan en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ni cómo pueden poner sus dones en operación para beneficio de la iglesia, a menos que tengan alguna participación pública en el culto congregacional. Y de paso noten que ese no es un problema que afecta solo a las mujeres. Ese problema afecta también a los hombres, porque no todos los hombres son pastores, no todos los hombres enseñan en el culto público. Algunas personas me preguntan, pero si la mujer no puede ser pastora y no puede predicar, entonces ¿qué puede hacer? O todo lo que los hombres que no predican ni pastorean también pueden hacer, en muchos sentidos. Así que esto no es un asunto de superioridad, es un asunto de dones, de vocación y de orden. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 11 que los pastores equipan a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, ustedes conocen el texto, no se está refiriendo a los hombres únicamente. Todos estamos siendo equipados por el ministerio de enseñanza en la iglesia para que todos, hombres y mujeres, nos involucremos en la edificación del cuerpo de Cristo según los dones, según los talentos, según la posición que Dios ha dado a cada uno. No sé si ustedes han notado esto, pero en Romanos capítulo 16 el apóstol Pablo envía muchos saludos, y 1/3 de las personas que se mencionan en Romanos 16 son mujeres. Y si lo leen todavía con más cuidado, se van a dar cuenta que esas mujeres que Pablo menciona en Romanos capítulo 16 tenían un rol muy activo y muy importante en la iglesia. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el ministerio de la mujer en la iglesia. Bien, la mujer no puede ser pastora, la mujer no debe predicar en el culto público. ¿Qué puede hacer entonces? Yo no quiero dejarlo únicamente en la parte negativa.
Bueno, yo quiero decir también 3 cosas con respecto a esto, y no es porque los bautistas tenemos siempre 3 puntos, es que me salió así. Okay. 3 cosas. En primer lugar, las mujeres deben aprender. Las mujeres deben aprender. Las mujeres cristianas tienen la responsabilidad de crecer en el conocimiento doctrinal de las Escrituras y la iglesia tiene la responsabilidad de instruirlas. Yo sé que esto puede parecer tan obvio en el día de hoy que cualquiera puede pensar que es innecesario que yo diga esto. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, esa idea de que la mujer fuera enseñada igual que el hombre tiene que haber sido una revolución. En el tiempo del Señor Jesucristo, las mujeres eran tratadas como seres inferiores. Eso era así en el mundo greco-romano y lamentablemente también era así en la sociedad judía. No por la enseñanza del Antiguo Testamento, sino a pesar de que el Antiguo Testamento no enseñaba tal cosa. Y una de las áreas en las que se palpaba esa discriminación a la mujer era precisamente en el área de la enseñanza. ¿Ustedes recuerdan cómo reaccionaron los discípulos cuando encontraron al Señor hablando con la mujer samaritana? Dice que se sorprendieron de que hablaba con una mujer, porque era una deshonra, era una vergüenza que un maestro de Israel hablara públicamente con una mujer. El escriba José Joanán, que vivió unos pocos años antes de Cristo, recomendaba no hablar mucho con una mujer, ni siquiera con su propia esposa. Parece que Joanán tiene muchos discípulos en el día de hoy. Él decía, el que habla mucho con las mujeres, literalmente decía, el que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo. Y había un rabino que decía que el que le enseña la ley a su hija, la ley de Jehová, es como si le enseñara lujuria. Lujuria. O sea, a una mujer no se le enseña. Pero esa no es la enseñanza del Antiguo Testamento. Las mujeres tenían la misma responsabilidad que los hombres en lo tocante a la obediencia a la ley, y ambos tenían la responsabilidad de enseñarla a sus hijos, como vemos en Proverbios capítulo 6, versículo 20 y muchos otros textos más. Hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre, no menosprecies la enseñanza de tu madre, por lo que debemos presuponer que las madres debían conocer la palabra de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, es evidente que el Señor Jesucristo, nuestro bendito, precioso, glorioso, extraordinario Señor Jesucristo, no se amoldó a los prejuicios de su época. Fue precisamente a la mujer samaritana, para colmo samaritana, no solamente mujer, sino samaritana. Fue precisamente a la mujer samaritana que el Señor Jesucristo le impartió la enseñanza más profunda acerca de la adoración que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. Y todos recordamos aquella famosa escena en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 38, cómo María se sentía en la confianza de sentarse a los pies del Señor para oír su palabra, y cómo Cristo toma tiempo para instruirla y alaba su disposición cuando Marta dice, pero Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué le dice el Señor? María escogió la mejor parte. De paso, mis queridas, amadísimas hermanas, noten la palabra escogió en ese texto. Porque yo he oído a muchas mujeres que dicen, ¿sabe qué pasa, pastor? Yo soy más como Marta. Yo no tengo, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta estudiar, yo me paso la vida haciendo cosas, yo soy una hormiguita, me encanta hacer cosas. Y yo no sé cuál era el temperamento de María, porque eso es lo que el texto resalta. Lo que el texto resalta es lo que María escogió. Ella escogió la mejor parte, que fue sentarse a los pies de Jesús para recibir la instrucción. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? Mujeres. Y los 4 evangelios resaltan ese punto. El Señor Jesucristo escogió mujeres
para ser las primeros testigos del evento más fundamental de nuestra fe. De paso, mis amados hermanos, ese es un poderoso argumento indirecto, un poderoso argumento incidental acerca de la inspiración de las Escrituras, porque las mujeres en la época del Señor no eran creíbles en las cortes legales. No se llamaba a una mujer para dar testimonio de nada, para testificar. Así que si los evangelistas se hubieran inventado la historia de la resurrección, no habrían colocado a mujeres como los primeros testigos. Pero ellos escribieron las cosas como ocurrieron. Ahora, volviendo a nuestro tema, porque no estamos hablando aquí de la inspiración de las Escrituras, es interesante notar que en el mismo texto de 1 Timoteo capítulo 2, en que se prohíbe a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, Pablo también ordena que las mujeres aprendan. En 1 Timoteo capítulo 2 dice: la mujer aprenda en silencio, y la palabra allí, manfano, está en imperativo. O sea que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: asegúrate que las mujeres aprendan. Y no simplemente hacer buenas esposas y buenas madres. Las mujeres necesitan aprender teología, lo mismo que los hombres. Las mujeres necesitan crecer en el conocimiento de Dios, lo mismo que los hombres. Las mujeres necesitan tener un mejor entendimiento del Evangelio para su propia vida personal, para poder ministrar a otros. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Las mujeres deben aprender, las mujeres deben enseñar. Las mujeres deben enseñar. El hecho de que Dios haya limitado a los hombres el ejercicio del don de enseñanza en el culto público no quiere decir que las mujeres carezcan de ese don, o que las mujeres no puedan ejercer el don de enseñanza en otros contextos. Lo que se prohíbe a las mujeres en el Nuevo Testamento es que ejerzan la enseñanza en una forma tal que violenten el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y la iglesia. Y no olviden que ese esquema es un reflejo de lo que ocurre en la Trinidad. Es sorprendente escuchar a Dios el Hijo decir: yo no vine a hablar por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me dijo y como el Padre me lo dijo. El Hijo hasta en eso se sometió a la autoridad de su Padre. Así que aquí no estamos hablando de que la mujer no pueda enseñar. No, las mujeres deben enseñar. Ellas han sido llamadas a enseñar las Escrituras a sus hijos, por extensión a los niños en general. Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 9. Ya citamos Proverbios 6, 20, Proverbios 30, 17. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de Loida y de Eunice, como una madre y una abuela con un padre inconverso instruyeron a Timoteo, uno de los hombres claves en el equipo misionero del apóstol Pablo. ¿Quiénes fueron las mentoras de Timoteo? ¿Quiénes fueron las primeras que instruyeron a este hombre de Dios para que llegara a ser el hombre que fue? Su mamá y su abuela. Así que, hermanas, este es un trabajo vital a favor de la familia, pero también es un trabajo vital a favor de la iglesia, y que debe ser enfatizado en una época donde la maternidad no está siendo bien valorada, justamente valorada. De igual manera, las mujeres deben enseñar a otras mujeres. El texto que leyó nuestro hermano al principio, en Tito capítulo 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres deben ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Todo eso deben enseñarlo las mayorcitas a las más jóvenes. Y recuerden el contexto en que Pablo escribió eso. El contexto de esto lo podemos ver en Tito capítulo 1, versículo 12, cuando Pablo dice, hablando de los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos.
Y en ese contexto Pablo dice, si las mujeres en casa hacen lo que deben hacer y enseñan a las mujeres más jóvenes, probablemente van a estar impactando esta sociedad que estaba patas arriba con respecto al pecado, porque van a levantar una generación que no va a tener estos mismos vicios. Eso incluye instrucción por medio del ejemplo. Incluye el discipulado formal, la mentoría de una mujer a otra, incluye la consejería. Pero las mujeres también pueden enseñar a los hombres. ¿Escucharon eso? Las mujeres también pueden enseñar a los hombres. En ciertos contextos en que la autoridad masculina no es socavada. Abigail fue un instrumento en las manos del Señor para frenar la locura de David. ¿Recuerdan cuando iba a acabar con todos los siervos de Nabal y con todas las haciendas de Nabal? Y Abigail se le aparece y le da instrucción a David. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que le dijo David: ¡cállese la boca! Usted es una mujer y yo soy el ungido de Jehová. No, le dijo: bendita tú, Jehová te envió en el día de hoy. Jehová te envió para darme instrucción. Yo necesitaba eso. Qué bueno que Dios te envió. Apolos no tuvo ningún problema en ser instruido por Priscila y Aquila, dice en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, y es interesante porque el texto griego allí dice que Aquila y Priscila, y menciona Aquila primero, Aquila y Priscila catequizaron a Apolos. A ese hombre poderoso en palabras, pero con una mala instrucción, Aquila y Priscila se sentaron y le dijeron: hijo mío, tú necesitas aprender algunas cosas. Matthew Henry, el gran comentarista, hablando acerca de ese texto en Hechos, dice: he aquí el ejemplo de una buena mujer que, aunque no le es permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le ha dado. A Priscila usó el conocimiento que tenía de las Escrituras para ayudar a Apolos a ser un mejor siervo de Dios. Mis hermanos, no debería ser problema para ningún hombre aprender de una mujer cuando ocurre en un contexto apropiado y en una forma apropiada. Yo digo esto de la forma apropiada porque algunas mujeres, ¿verdad?, les hablan a sus maridos, aún algunas que no son teológicamente egalitarias, pero son emocionalmente egalitarias. Y le hablan a sus maridos como si ellos fueran sus hijos y ellas fueran las madres. Y así socavan la autoridad del marido. Algunas mujeres tienen, ¿verdad?, un tono fuerte al hablar, pero otras lo hacen con tanta dulzura. Mi amor, esta tarde tengo que ir al supermercado, me vas a llevar a donde mami a las 3, me vas a recoger a las 4, me vas a buscar al supermercado. Ella está atrasando toda la edad. Y él, sí, mami. Ahora, lo cierto es que esa triste realidad no elimina el hecho de que la mujer está supuesta a ser ayuda idónea del marido. Maridos, Adán en el huerto del Edén, cuando no había pecado, necesitaba ayuda. Imagínense ahora. Eva era la ayuda idónea de Adán. Y esa ayuda idónea implicará en ocasiones que nuestras esposas tendrán que ayudarnos a ver lo que nosotros no vemos. Déjenme compartirles una experiencia que pasó hace 2 días atrás. Y yo le pedí permiso a mi esposa para contarla aquí. Sí, porque sí, la voy a implicar a ella. Le dije: resulta que el domingo en la iglesia en Medellín, eso ustedes no lo saben, hermanos, eso fue algo que pasó allí en secreto. En Medellín hay 2 cultos, así que yo prediqué en el culto de la mañana a las 8 y luego prediqué en el otro culto después de la escuela bíblica. Y cuando yo me senté al lado de mi esposa, ella me tenía una nota escrita: querido sujeto,
Te escribo esto porque posiblemente no nos dejen hablar, ¿verdad? Porque todo el mundo viene. No. El mensaje fue excelente, gracias. Pero lo sentí duro. Tu forma de hablar fue recia. A pesar de que estabas hablando del amor y la abundante gracia de Dios como una inundación de aguas. Y me siguió diciendo algunas cosas más. Citaste esto y sin embargo no cualificaste esto. Y yo iba leyendo ahí. Debo decir que ella no acostumbra a hacer eso inmediatamente después de una predicación. Eso es bien deprimente. Pero entendí su punto. No había chance. Yo iba a predicarlo. Te lo estoy diciendo porque lo vas a predicar otra vez. Y creo que debes predicarlo de otra forma. Y nada, yo le puse en el papel, gracias, mi amor, de verdad, a orar al Señor que me ayude. Y estaba allí sentado esperando el otro culto. Y la verdad es que los que estaban en la iglesia en Medellín quizás se dieron cuenta que el mensaje segundo fue muy diferente al primero. Y realmente la razón fue porque Dios usó a mi esposa para hacerme ver lo que yo no había visto. Entonces es de eso que estamos hablando aquí. Ella no me faltó el respeto. Ella hizo lo que ella estaba supuesta a hacer, porque ella es mi ayuda idónea. Y eso es algo que ha pasado muchas veces a lo largo de mi ministerio. Yo no puedo citar absolutamente a nadie que haya sido de más bendición en mi vida para mi predicación que mi esposa. No conozco una sola persona, a pesar de que mis pastores también nos ayudamos mutuamente. Una de las cosas que hacemos todos los martes en la reunión de pastores es evaluar el culto de adoración. Y evaluamos los signos, evaluamos la oración pastoral, evaluamos lo que se predica. Y yo siempre he dicho que en nuestro consejo de pastores no se puede ser hipersensible, porque el que es hipersensible revienta. Pero allí en ese lugar, ¿verdad? Decimos, mira, tú muy bien esto aquí, muy bien esto allá, pero mira, tu argumento aquí no se vio tan claro, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Y eso nos ayuda, pero aún a pesar de que mis pastores tenemos esa costumbre de criticarnos sanamente y constructivamente, yo sigo pensando que el mayor instrumento que Dios ha usado en mi vida es mi esposa. Así que las mujeres deben enseñar. Pero hay un aspecto más, y es que las mujeres deben ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Las mujeres, igual que los hombres, deben hacer misericordia. Las mujeres deben ocuparse del necesitado. Pero, mis hermanos, ¿no es cierto que Dios le ha dado a la mujer, ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para este tipo de ministerio? Y tan importantes son en una iglesia los que dirigen y predican como los que manifiestan en una forma tangible el amor y la misericordia de Dios, ocupándose de los necesitados. Dice en Lucas capítulo 8, los versículos 1 al 3, que mientras los discípulos del Señor iban predicando el evangelio junto al Señor por las ciudades y aldeas, ¿qué había ahí al lado de ellos? Un grupo de mujeres que les servían con sus bienes, dice en Lucas. Y seguramente habría sido muy difícil para el Señor y para sus discípulos no contar con este equipo de apoyo que estas mujeres le daban. Y noten que no dice que ellas predicaban. Ellas iban con el Señor y los apóstoles haciendo lo que debían hacer, no lo que no debían hacer. Son muchas las áreas de servicios en que las mujeres de la iglesia pueden y deben involucrarse. En Hechos capítulo 9 vemos el ejemplo de Dorcas, de quien se dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y cuando Pablo escribe a Timoteo acerca del tipo de viuda que debía ser colocada en la lista de ayuda de la iglesia, le dice explícitamente que debían tener buen testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra y es una buena predicadora. No, lo que Pablo resalta en el texto es la crianza de los hijos y las obras de misericordia. Le doy gracias al Señor por el ministerio de mujeres de nuestra iglesia. ¡Qué bendición! Qué bendición tener un ministerio de mujeres organizado. Qué bendición tener mentoras que enseñan a las más jóvenes. Cuando llego a casa los jueves, mi esposa tiene un grupo de estudio que están estudiando juntas Filipenses, y eso hay varios grupos más en toda la iglesia de mujeres que se reúnen para edificarse mutuamente, para compartir sus cargas, para orar juntas.
Hermanos, eso es una bendición. En conclusión, mis hermanos, no es la corriente de este mundo la que debe determinar cuál es la manera en que vamos a llevar a cabo el ministerio de la iglesia. No es la corriente de este mundo. Tampoco es el pragmatismo. Es la voluntad revelada de Dios en su palabra. Cuando yo estudiaba en el seminario, tuve algunas discusiones bastante fuertes acerca de este tema. Y debo decir, lamentablemente, yo tenía 18 años, no tenía, ¿verdad?, la gracia, y a veces le dije cosas fuertes a esta hermana, pero el punto es que ella era muy vehemente defendiendo el ministerio pastoral de las mujeres y su rol de predicadoras. Y uno de los argumentos que ella me da es que ella conocía pastoras y predicadoras cuyos ministerios habían sido muy bendecidos por Dios. De hecho, yo he oído esto. En mi iglesia, la esposa del pastor predica mejor que él. A la gente le gusta más oírla a ella que oírla a él. ¿Cómo es posible que Dios use instrumentos que él mismo desaprueba? Esa es la pregunta, ¿verdad?, pragmática. Ustedes conocen la historia de Samuel Wesley y Susana Wesley. Susana fue una mujer muy especial. Y en una ocasión que Samuel Wesley fue a Londres, ellos vivían en otro lado, Susana comenzó a predicar en la iglesia, siglo XVIII. Y a la gente le encantó. Cuando Samuel Wesley se enteró, le escribió una carta diciendo: no debes hacer eso, las mujeres no deben predicar en el culto. Y Susana Wesley le mandó otra carta para atrás, diciéndole: tú eres mi cabeza, tú eres mi autoridad, si tú quieres que yo dejes de predicar, prohíbeme. Y yo lo voy a dejar de hacer, pero tú le vas a dar cuenta a Dios por eso. Esa es la visión que muchos tienen en el día de hoy. Antes de responder a la pregunta de esta hermana, ¿cómo puede ser que Dios bendiga algo que Él prohíbe?, es importante resaltar que nunca debemos evaluar la Biblia a la luz de las experiencias. Nunca. Siempre debemos evaluar las experiencias a la luz de la Biblia. Por otra parte, al evaluar los resultados de un ministerio, debemos recordar que nuestro juicio no es infalible. O sea, muchas veces nosotros decimos: Dios está bendiciendo eso, y no necesariamente. Ahora, habiendo dicho eso, lo cierto es que muchas veces en su soberanía Dios usa medios que Él desaprueba. En su soberanía Dios usa medios que Él desaprueba. En Filipenses capítulo 1 versículo 15, Pablo cita el caso de algunos que predicaban a Cristo por envidia, lo predicaban por contienda. ¿Y qué dice Pablo? Dios no puede aprobar que una persona predique por envidia o que predique por contienda, pero la palabra es tan poderosa que Pablo dice: de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. ¿Quién sabe cuánta gente se convirtió oyendo a estos predicadores envidiosos? Y Dios los usó para la salvación de las almas. Así que sí, Dios es tan poderoso que Él puede usar hasta a Joel Osteen para que se convierta en Dios. Mire, eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Lo mismo podemos decir, no es amoroso citar nombres desde el público. Bueno, Pablo lo hacía. Pablo habla de Alejandro el Calderero, que le ha hecho mucho daño. O sea, yo no tengo nada. Mis hermanos, ¿no es verdad que en muchas de nuestras iglesias hay hermanas que se han casado con hombres inconversos? En una abierta oposición a la clara enseñanza de las Escrituras de que no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. ¿Y saben qué ha pasado algunas veces? Que el incrédulo se ha convertido. Vamos ahora a usar eso como método evangelístico. El hecho de que Dios use un medio que Él no aprueba no quiere decir que Él esté aprobando el medio. Es simplemente que Dios es soberano. Dios es soberano. Queridos hermanos, los textos de las Escrituras que hablan del papel de la mujer en el hogar y en la iglesia, y esto que voy a decir ahora es bien profundo, esos textos significan lo que significan. Amén. Significan lo que significan. Y Dios es infinitamente sabio, nosotros no. Queridas hermanas,
no dejen que las vanas filosofías de este mundo les roben la joya preciosa de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Que el mundo piense lo que quiera, pero eso es de grande estima delante de Dios. Si hay algo que el mundo, el hogar y la iglesia necesitan con urgencia, son mujeres piadosas que asuman con gozo la gloria de su femineidad, sirviendo a Cristo con los dones, con los talentos que Él les dio. No olviden que es la palabra de Dios la que está en juego. Como Pablo nos advierte en Tito 2, ya leímos ese texto. Que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos colombianos y todos los que estén de otras naciones aquí, que el Señor nos conceda mantener en alto la verdad de la palabra de Dios, aunque tengamos que nadar contra la corriente, y no solamente contra la corriente de este mundo, aún contra la corriente de muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. Que Dios nos ayude a mantener en alto su palabra y hacer lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer, porque la iglesia es la casa de Dios. Amén. No es nuestra casa, es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude a mantener esa verdad, predicar esa verdad, aplicar esa verdad, no importa el precio que tengamos que pagar. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de hablar de un tema tan relevante. Señor, ayúdanos. Señor, mira cada una de las congregaciones que están representadas aquí, protégelas del mal, protégelas de las vanas y huecas filosofías de este mundo. Ayúdanos, oh Señor, a hacer las cosas conforme a tu palabra, y que cuando nosotros oigamos otras voces, con todo nuestro corazón podamos decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendícenos, oh Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.